Me Mm, avisan para poder empezar, doctores. eh, ok, doctor, lo voy a presentar. Muy buenas noches con todos, tanto los participantes en el Zoom como los que están en la transmisión. De parte del Comité Permanente Científico de la Asociación Científica San Fernando, se está realizando este ciclo de ponencias orientadas a la elaboración y interpretación de cartas al editor, para lo cual en esta oportunidad el doctor Jonel Arauco, editor adjunto de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, docente de la Universidad Científica del Sur y máster en Epidemiología de la Investigación en Ciencias de la Salud en la Universidad de Salamanca, nos brindará esta ponencia sobre la redacción de cartas al editor. Adelante, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, tardes, doctores. Y gracias por la invitación. Eh, Vamos a hablar acerca de lo que es el tema de redacción de cartas al editor y un poco la experiencia que tengo es en relación a que soy editor de la revista que se acaba de mencionar, la revista del INS, y recibimos bastantes propuestas de publicación de cartas al editor, ¿no? Entonces tenemos cierta experiencia en lo que es el tema de la redacción de cartas al editor y esta charla está justamente orientado a aclarar todas esas dudas que ustedes tengan. Eh, Estas son algunas generalidades de lo que vamos a presentar ahora. La importancia de las cartas al editor, los tipos de cartas al editor, la redacción de una carta al editor. Cuando hablamos de generalidades, pues tenemos que hablar acerca del origen de las cartas al editor que eh, surgen a consecuencia de que se debía de tener cierta comunicación con los investigadores cuando se publicaba un artículo científico. Por lo tanto, cualquier otro investigador que notaba o que quería dar su opinión o dar alguna propuesta o mejorar lo que se había publicado, pues podría, o crítica, podría enviar una comunicación. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Porque no los escucho. Doctor, ¿me escucha? ¿Me escucha, doctor? Ya, sí se escucha bien, ¿no? Sí, doctor. Ya, muy bien. A ver, vamos a continuar con la charla, pequeño problema. Y estamos hablando de estas primeras generalidades de las cartas al editor, que las primeras cartas al editor surgen. eh, una de las primeras es esta que está aquí, que es de 1937, que se publicó en la revista Nature, que más o menos daba un poco de comunicación en relación a cierta investigación que se había estado publicando, ¿no? Otra de las cuestiones a realizar o que siempre nos preguntamos es el hecho de que si son fáciles de realizar, ¿no? Y acá sí me gustaría hablar un poco sobre esto y yo me doy cuenta de que últimamente pues como que se pone de sinónimo el hecho de que las cartas al editor tienen que ser hechas por estudiantes de medicina. Algo así como que las cartas al editor pues son algo sencillo de hacer y por lo tanto pues pueden ser realizadas por los estudiantes, ¿no? La carta al editor tiene una función específica que es la de compartir información y dar algún tipo de crítica a lo que previamente ya se ha publicado. Entonces, en ese sentido, yo sí instaría un poco a que se le coloque un poco en el real contexto de las cartas al editor. He visto, por ejemplo, de que se hacen cursos de investigación en algunas universidades y se envían estas cartas al editor como parte del curso, como propuestas de publicación y empiezan a enviarse estas cartas solamente con la finalidad del curso y empiezan a llegar a las revistas y detrás de ello pues no hay un fundamento científico o algo que avale el que se realice una carta de esta naturaleza, ¿no? No solamente por un curso pues se debe de hacer una carta, ¿no? Entonces esto da a muchas cosas para poder discutir, para poder analizar, pero lo que quería más o menos orientar y dejar en claro es no debemos de utilizar
estas comparaciones de, bueno, carta al editor, estudiante de medicina, por lo que es algo así como sencillo de realizar, entre comillas, ¿no? La carta tiene su función y esta carta debe ser realizada por los estudiantes, por los investigadores con mucha experiencia. En realidad es una parte de lo que es la investigación científica. Muy bien. Entonces, si respondimos la pregunta de investigación, la pregunta que está aquí, pues sí, en realidad las cartas al editor son relativamente sencillas de realizar, pero eso lo vamos a detallar eh, luego. Y cuando hablamos de cartas al editor, por ejemplo, existe actualmente lo que son las cartas científicas. Y en el caso de la revista El INS, antiguamente aceptábamos cartas de opinión. Por ejemplo, una carta que hablaba acerca de la pandemia del COVID y que pues todos estábamos preocupados por la pandemia y agarramos y lo escribimos en una carta, ¿no? Y podemos poner cualquier opinión o alguna revisión pequeña que hagamos de la bibliografía y esa era una opinión que tenía el autor en este caso, ¿no? Y luego mandamos a la revista. Muy posiblemente pues, pueda ser publicada, ¿no? En este caso, ya se ha cambiado esa idea y ahora lo que se trata es de que las cartas aporten algo, algo novedoso, algo original, ¿ya? Y las cartas de opinión pues ya no se están aceptando. Tenemos todavía lo que es esta prerrogativa de aceptar cartas que hablen acerca del último artículo publicado, que den alguna crítica, aporte o lo que sea, pero que sea en referencia a ese artículo que se ha publicado. O cartas que presenten nuevas datos originales para que se pueda presentar como una carta científica, ¿no? En ese sentido, pues nosotros tenemos actualmente cartas al editor de 500 palabras que son referidas a artículos previamente publicados en la revista y hasta 800 palabras relacionadas a cartas científicas que den pues información original, información novedosa, ¿no? Eso lo vamos a ver con más detalle. Son fáciles de publicar, como está aquí, depende de la revista. Si la revista te acepta cartas de opinión, pues puedes relativamente publicarlo. Generalmente van a un solo par, si es que tienen proceso de revisión por pares, o simplemente el editor lo acepta y se llega a publicar. Y con todos estos procesos últimos de publicación continua, los tiempos de revisión pues, son menores. Uno le manda una carta y muy posiblemente pues, en un mes tu carta esté publicada y en menos tiempo ahí esté aceptada. Entonces, eso sí es una de las ventajas, entre comillas, que tiene la publicación de cartas al editor. ¿Se pueden considerar las cartas al editor como producción científica? Pues claro, las cartas al editor aportan cuantitativamente a la producción de cualquier autor, pero no cualitativamente. O sea, mientras tú puedes tener, si alguien te va a calificar por tu producción científica, o sea, por la cantidad de artículos que tú tienes, eso está muy bien y las cartas van a aportar. Pero si alguien va a evaluar la productividad científica, o sea, va a evaluar, por ejemplo, cuántas citas tienes, va a evaluar tu índice H. En este caso, las cartas al editor no aportaría mucho en ese sentido, ¿no? Cartas importantes que sí, pues han trascendido en la historia y que, pues son importantes y nadie va a decir que esto no es producción científica, pues son cartas relacionadas, por ejemplo, a la estructura del ADN, a la estructura que propusieron Watson y Crick y que lo publicaron en esta revista Nation como una carta al editor, ¿no? Tenemos otras cartas, como por ejemplo esto que tiene que ver con la clonación de la oveja Dolly, que también se presentó en forma preliminar como una carta al editor. O en este caso, de estos investigadores de Warren y de Marshall, que pues propusieron lo que es la estructura de del Helicobacter pylori, ¿no? Y lo hacen en una comunicación rápida a través de una propuesta de carta al editor, ¿no? Entonces, en este caso, las cartas al editor, y todos conocemos pues, que estos temas son sumamente importantes en la medicina. Entonces, estas cartas al editor pues, han sido trascendentales en la historia de la medicina y han servido para publicar rápidamente lo que estos investigadores estaban investigando, que estaban realizando sus trabajos, ¿no? Pero también existen los extremos, ¿no? Si bien han visto ustedes la forma correcta de poder presentar cartas al editor en formas preliminares, como por ejemplo ahora en la pandemia del COVID, pues ustedes pueden tener van a haber muchas cartas que rápidamente necesitan promover o dar a conocer pues algún dato importante acerca del virus.
pues también existen autores que ya creo que abusan de las cartas al editor y simplemente publican cartas al editor, ¿no? Y este es un ejemplo bastante conocido de este investigador que tiene un nombre un poco difícil de pronunciar, pero sin embargo toda la producción científica que él ha tenido está basada netamente en lo que son cartas al editor, ¿no? Entonces, si uno revisa, y esta es una búsqueda que hice el año pasado, si uno revisa la búsqueda actualmente, pues la producción que tiene este investigador basado solamente en cartas al editor debe de haberse incrementado considerablemente, ¿no? Pero este nuevamente, doctores, este es un caso extremo de lo que es publicar solamente cartas al editor, ¿no? O sea, eso tampoco no es lo correcto. Y en realidad no le veo mucho sentido el por qué este investigador hace esto en sí. Yo no sé qué es lo que busca, tener impacto, hacerse conocido, pues ya depende de él. A lo mejor le gusta solamente hacer este tipo de pequeños esfuerzos para poder dar comentarios, porque en realidad la mayoría de esos trabajos son comentarios y pues lo envía a un montón de revistas, incluso la revista nosotros han llevado como 2 o 3 propuestas de este autor y bueno, no han sido aceptadas, ¿no? Y dentro de los tipos de carta al editor, podemos considerar, como se ve acá, 4 tipos importantes. Esta es una publicación que habla acerca de la clasificación de las cartas al editor y se puede considerar, por ejemplo, aquellas cartas que hablan acerca de publicaciones previas, ¿no? El número 1, esta es la prioridad número 1. Si tú mandas una carta al editor en el cual es una crítica a un artículo previamente publicado, pues vas a tener bastantes probabilidades de que sea publicado. Luego está lo segundo, que son los hallazgos propios, y eso es lo que yo les mencionaba, que es justamente esto de la productividad de las cartas científicas, ¿no? Entonces ahí en ese lado están los resultados clínicos experimentales que previamente se empiezan a realizar en forma preliminar y se puede dar a conocer como cartas al editor, ¿no? Investigaciones, dice, que no se publicarían como un artículo original. Investigaciones, por ejemplo, que tienen solamente datos descriptivos, ¿no? Que no tienen lo suficiente tamaño de muestra para hacer, por ejemplo, análisis más complejos, análisis de regresión, se pueden publicar preliminarmente como una carta al editor. Luego están los otros tipos que son de opinión, que es lo que les mencionaba, opinión o juicio. Y en realidad, pues este tipo de cartas ha sido ya no muy tomados en cuenta por lo que previamente les acabo de comentar, ¿no? Y algunos otros tipos de cartas que acá se menciona como no especificado, que hablan acerca de comentarios que no aportan mayor información al respecto, ¿no? O sea, no tienen mucha validez científica, por lo tanto, es muy difícil en realidad actualmente que se llegue a publicar una carta de este tipo, ¿no? Ejemplos de cartas recientemente publicadas o que hacen referencia a un artículo que recientemente se ha publicado. Por ejemplo, el año pasado, más o menos a inicios de la pandemia, sale este artículo que se publica en la revista LNS que habla acerca de la evaluación en condiciones de campo de una prueba rápida para la detección de anticuerpos IgM y IgG contra SARS-CoV-2, ¿no? Un trabajo interesante que se hizo en el INS y que era necesario que se dé a conocer. Sin embargo, por los tiempos y en sí por la notoriedad que tenía este trabajo y por la revisión y el escrutinio en el que fue expuesto, pues surgieron varias cartas al editor en el cual habían, como se menciona ahí, a la mano derecha, las consideraciones metodológicas o de diversa índole en referencia a ese artículo que se había publicado, ¿no? Entonces, si ustedes ven ahí, hay una primera carta que habla acerca de consideraciones sobre la evaluación en condiciones de campo y es todo el título que tenía el artículo original, ¿no? Y otra carta al editor que habla acerca de las pruebas de laboratorio para la identificación de SARS-CoV-2. Entonces, era un artículo, 2 cartas, uno que hablaba acerca de las pruebas de laboratorio y otro que criticaba lo que es algo de la parte metodológica. Y ambas cartas al editor, cuando llegan a la revista, pues estas se envían a los autores originales para que den lo que se conoce como réplica, ¿no? O sea, llega la carta, está el comentario, la crítica, y los autores tienen que hacer lo que es la réplica, ¿no? Y ahí están las réplicas, ¿no? Réplica, consideraciones sobre la evaluación en condiciones de campo, bueno, y la otra que es la réplica, que tiene que ver con este tema de los laboratorios. Y en ambos casos se obtuvo la réplica de los autores, ¿no? Entonces, acá tienen un ejemplo fresquito de lo que es justamente una carta al editor
de un artículo recientemente publicado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto, por ejemplo, ocurre en el contexto peruano, pero, por ejemplo, si imagínense que sale un artículo de esa naturaleza de una revista en el mundo que tenga que ver con COVID, con la pandemia, con la vacuna, y por ahí tengan algún tipo de deficiencias o observaciones metodológicas que no se han tomado en cuenta, pues lo más probable es que también lleguen un montón de cartas al editor de la revista y que pues puedan surgir muchas réplicas, ¿no? Entonces, para eso sirven las cartas al editor de autores. ¿Ya? Otros ejemplos, tenemos acá un trabajo que habla acerca del uso de terapias de medicina alternativa y complementaria en una provincia de Ucayali, en Perú. Si ustedes se fijan en la parte de amarillo, se menciona de que había una muestra de 917 encuestas, ¿no? En la parte de la descripción de materiales y métodos, en el cual se dice cómo se calcula el tamaño de muestra, se mencionaba y en forma somera, más o menos de cuánto era el tamaño de muestra. Sin embargo, habían discrepancias entre lo que se mencionaba como cálculo de tamaño de muestra y el tamaño de muestra en sí que tenía el estudio, ¿no? Nos llegó una carta al editor que hablaba acerca de consideraciones metodológicas sobre este artículo y este autor decía, mira, yo he hecho el cálculo tal como lo ha descrito el artículo del tamaño de muestra y según el cálculo que he hecho, he reproducido los datos y me sale 382 participantes en este estudio. Entonces, yo pregunto, ¿por qué si me sale 382 tengo yo que convocar a 917 encuestas o 917 participantes? Y todo eso genera pues cierta discusión y pues eso es el tema que aborda esta carta al editor, ¿no? Lógicamente que eso se le envió a los autores dan su réplica, ¿no? Mencionan el por qué utilizan esta información y más o menos tratan de justificar el tamaño de muestra, ¿no? Y más o menos por ahí es que funciona de esta forma las cartas al editor, ¿no? Es un ejemplo clarito de una observación metodológica a un artículo previamente publicado. Tenemos ahora las cartas al editor que son netamente de hallazgos propios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este que dice uso de internet en pacientes diabéticos que buscan información sobre su enfermedad, ¿no? Sí es un tema bastante sencillo, ¿no? Y se presenta a través de una carta al editor, pero en este caso recuerdo de que hacían referencia a un artículo publicado, como dice ahí, ¿no? Hemos leído con interés el artículo publicado de Rivas Nieto, realizado en tal hospital con tantos pacientes con diabetes, y nosotros también hemos hecho algo similar, y queremos aportar y dar a conocer nuestros hallazgos, y más o menos ese es el contexto de la carta, ¿no? Y se presenta justamente toda la información y acompaña con esta tabla que está aquí, ¿no? Es una carta que aporta información a lo que previamente ya se ha difundido o ya se ha publicado. Entonces, eso también, si ustedes están haciendo un trabajo y están en los preliminares, tienen cierta información y por ahí ven de que sale el tema que ustedes están investigando, lo mismo se está publicando, no se desmoralicen, no vayan a pensar de que ya su trabajo ya no lo pueden hacer, ¿no? Lo pueden reformular, lo pueden enviar a la misma revista y pueden decir lo que se ha mencionado acá, ¿no? Es un aporte y sus resultados, lógicamente, que tienen que estar orientados a lo que previamente se está encontrando, lo que previamente se ha publicado, ¿no? Si es lo contrario, tendrían ustedes que justificar por qué en su estudio sale contrario a la primera publicación, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, otra carta que habla acerca de nuevas áreas de distribución de esa yitis en el Perú, que en realidad recuerdo que vino como un artículo original, pero por lo puntual de los hallazgos, porque era bien puntual, te decía en tal zona y esto, algo así nada más, se decidió de que pudiese ir como una carta al editor. La información es relevante, era importante, y los autores estuvieron de acuerdo en que se presente como una carta al editor, y se pudo obtener esa información rápidamente, porque como les digo, el proceso de publicación es bastante más rápido que un artículo original, ¿no? Otros ejemplos, en realidad tenemos bastante para presentar. Por ejemplo, acá vemos esta que dice efecto de la cuarentena por COVID en pacientes con artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico, con infecciones, y esto sí, pues las coinfecciones empezaron a surgir un montón en relación al COVID, coinfecciones entre SARS-CoV-2 y Mycoplasma pneumoniae,
reporte de 6 casos en un hospital peruano. ¿Ya? Esto surge a raíz de la pandemia. No tenía todos los requisitos necesarios para hacer un reporte de caso o una serie de casos, pero sí se podía publicar a través de una carta al editor. Otro es las causas de admisión en un hospital que Heredia durante la pandemia de COVID-19, que era algo así como que hacían un análisis de lo que previamente, antes de la pandemia, cuántos casos llegaban y durante la pandemia cuántos casos de hospitalización habían, algo así, ¿no? Y comparaban y decían, bueno, ha habido una disminución y esto es por la pandemia, el impacto que ha tenido, de forma bastante preliminar, lógicamente, ¿no? Brote de COVID en un albergue del Perú, pues es tal cual está en el nombre, y eso es lo que reportan. Luego había otras cartas relacionadas al aprendizaje en tiempos de aislamiento social, cursos masivos en línea sobre COVID, ¿no? Que habían hecho una revisión sobre los cursos que abordaban el tema del COVID y habían hecho una tablita muy bien presentada en el cual estaban todos estos cursos con los enlaces para que cualquiera pudiera revisarlo y darse cuenta los cursos que habían en ese momento. Y recuerden que estábamos a inicios de la pandemia y pues era importante que esto se dé a conocer rápidamente. ¿Ya? No sé si está bien, ¿no? Están viendo las diapositivas porque aparece un mensaje que alguien me confirme o estoy... Sí, doctor, se está viendo las diapositivas. Ah, ya, está bien, correcto. Luego está esta otra carta que habla acerca de la inteligencia artificial como apoyo en intervenciones no farmacológicas para combatir la COVID, que también es parecido a la carta esto de los cursos de MOOC, que también hace una revisión acerca de cuánto ha aportado la inteligencia artificial en la detección o en el diagnóstico de las enfermedades, ¿no? Y ponen todas las propuestas. Y también se publicó como una carta del editor. ¿Ya? De hallazgos propios como forma preliminar, pues tenemos el primer caso de reinfección confirmada de SARS-CoV-2 en el Perú. El primer caso. Si es el primer caso, pues lógicamente que esto ameritaría pues que con un mucho mayor detalle, que se brinde más información acerca del caso y todo lo demás. Pero por la premura y por la rapidez que se debería de conocer, surge y se publica como la carta al editor. Lógicamente que esta carta viene acompañado de un material suplementario bastante abundante y si uno quiere saber acerca de este primer caso, pues descarga el PDF, le da clic al material suplementario y ahí va a salir toda la información que está en relación a este primer caso, ¿no? O sea, tiene un montón de información. Entonces ahí tiene un buen ejemplo de una carta al editor que se tenía que publicar rápidamente. ¿Ya? Tenemos este otro caso. Esta carta es interesante porque nos llegó un artículo que habla acerca de la experiencia del uso de tocilizumab. Cuando ya se había demostrado que el tocilizumab, pues en realidad no tenía o no había mucha evidencia que avale su uso, pero en un inicio recuerden ustedes de que pues no teníamos otra cosa y empezamos a utilizar lo que teníamos a mano y en este caso empezamos a darle tocilizumab a los pacientes en los servicios de emergencia o cuando llegaba el paciente y se hospitalizaba. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Y ya se conocía de que justamente el tocilizumab pues no aportaba mucho en relación al restablecimiento de los pacientes o a su curación o a que les vaya mejor con la enfermedad. Sin embargo, sí había un contexto, digamos, histórico de lo que había sucedido y esto se había utilizado, ¿no? Es como que llegaba algo en relación pues a la ivermectina, ¿no? La ivermectina sí se ha usado. Entonces, eso queda, digamos, registrado como un contexto. Nadie puede negar que no se ha usado, la ivermectina sí se ha usado. Y esto es evidencia de algo que también se debe usar en ese momento. Y ahí, como dice abajo, dice, es necesario publicar esta carta para que exista un registro de la experiencia del uso de tocilizumab en el Perú durante esta pandemia. Entonces, el objetivo y todo lo que está aquí, lo que se presenta en la carta es justamente para eso, para dejar evidencia de que acá en el Perú utilizamos tocilizumab durante la pandemia para combatir el virus. ¿Ya? Aparte de eso, también existen lo que son las cartas relacionadas a temas éticos. ¿Ya? Y esto, en realidad los temas éticos, de tanto en tanto aparecen en la revista y aparecen con bastante fuerza. Nos presentan casos relacionados a publicación duplicada, a varios tipos de casos de esa naturaleza. Y uno de las cartas que nos llevó justamente fue esto que hablaba acerca de la endogamia editorial,
y que más o menos decía de que, bueno, los que más o menos pertenecían a la revista había una mayor probabilidad que publiquen sus artículos en la misma revista en comparación con aquellos que no eran parte del comité editor o cercanos a la revista, ¿no? Entonces, todo incluso venía con un análisis y todo lo demás. Eso da pie a que nosotros, como parte del comité editor, pues hagamos una aclaración editorial y que más o menos explicáramos lo que, o damos una especie de réplica a lo que pues el autor mencionaba sobre lo que es endogamia editorial, ¿no? Entonces, para eso también sirven las cartas al editor. Otras cartas están relacionadas a casos de publicación duplicada o redundantes en idiomas diferentes. Era una publicación que se hizo en inglés en una revista de alto impacto, Public Health Nutrition, creo, y luego los autores envían el trabajo acá y se llega a publicar. Y después nos dimos cuenta de que era una publicación duplicada. Y a raíz de ese caso, pues surge el primer caso de retractación de un artículo en el Perú. Y justamente es este que está acá. Es lo que ocurrió en la revista Lianesa, ¿no? Tiene el primer caso de retractación ocurrió en el Perú. Y lógicamente que esto al menos lo que es la réplica, porque esto se evidencia, lo evidencian, alguien lo llega a determinar y publica y dice, ¿me sabes qué? El artículo que ustedes han publicado, previamente está publicado en inglés. Y acá está, y ponían toda la evidencia y todo lo demás, ¿no? Lógicamente que había que esto de preguntarle a los autores, ¿qué ha pasado acá con la publicación que tú has tenido? ¿Por qué está publicada en dos sitios a la vez? ¿Por qué es publicación duplicada? Queremos que des tu réplica. Y pues ellos dan su réplica y dan pues, todas sus explicaciones, ¿no? Que pueden ser pues de muchas formas, pero al final la revista siempre tiene una posición establecida, ¿no? Y eso también se da a conocer a través de una carta al editor, que en este caso es la última que dice aclaración editorial, sobre un caso de publicación redundante, ¿no? Entonces ahí damos nuestro punto de vista sobre lo que consideramos que había ocurrido en este caso. En este caso, pues llegó a lo que es la retractación de lo que es este artículo, ¿no? Bueno, y esto ya para que tengan conocimiento de algún tema histórico ya de lo que son cartas al editor. Eh, ya estas son cartas antiguas, porque como les digo, ya actualmente eso no existe. Ya no se llegan a aceptar cartas de opinión. Y por ejemplo, algunas cartas de esa naturaleza que se publicaron en las revistas son relacionadas a la experiencia de vigilancia centinela en la frontera de Perú, Colombia y Brasil, algo así como que eran médicos serunistas que se habían ido más o menos a esa zona y que habían formado parte de esta vigilancia centinela y ellos más o menos daban algún tipo de comentarios o apreciaciones sobre el tema, ¿no? Luego otro tema que hablaba acerca de anemia y fisuras labiopalatinas, que decía de que, pues, por un lado se investigaba anemia y por otro lado se investigaba los labios, las fisuras labiopalatinas, pero no habían estudios en relación a estos dos. Entonces, los autores llamaban la atención y decían, mira, se debería investigar estos dos porque están bien relacionadas. Y eso también, pues, ameritó que en su momento se publicó una carta al editor al respecto, ¿no? Y bueno, la pregunta que surge ahora es, ¿por qué se rechazan cartas al editor escritas por estudiantes? ¿No? En realidad, como les digo, debemos de quitarnos esto de que el sinónimo de cartas al editor, estudiantes, ¿no? Pero en este caso, algunas cuestiones que hemos evidenciado están relacionadas a que se envíen cartas de opinión, ¿no? Como les digo, a veces hemos tenido muchas cartas que parece que salir de un curso y que se envían simplemente por enviar nada más, sin ninguna intención de publicarse, creo, porque no hay ninguna consideración ni siquiera del formato de la carta al editor, ni siquiera el número de referencia, nada, simplemente llega nada más cualquier comentario y pues son cartas de opiniones y no se aceptan, ¿no? El tema no es de prioridad, pueden abordar diversos temas y que ni siquiera son de índole de la revista, o sea, eso significa que ni siquiera se han leído las instrucciones para autores. La redacción es fundamental, si no se entiende lo que se trata de escribir, si los párrafos no abordan una idea, cada párrafo no aborda una idea y se escribe cualquier cosa, pues tampoco se van a aceptar. Y lo que le mencioné, ¿no? Si no se leen las instrucciones, todo está en las instrucciones. Entonces, si uno ve un trabajo que llega a la revista y no está acorde a las instrucciones, pues lo primero que se te viene a la mente es que este autor no ha leído las instrucciones, por lo tanto, pues
no le interesa mucho saber o publicar su artículo en la revista, ¿no? Esa es la idea que nosotros tenemos. Pasamos a lo que es las pautas de redacción, cómo podemos redactar una carta al editor. Lo primero que tenemos que ver es un buen título, ¿no? Y no hay que exagerar con los títulos. A veces hay títulos rimbombantes, hay títulos como que este es el primer caso, esto es eh, pues lo mejor que estamos haciendo, cuando en realidad son datos bien, bien descriptivos y lo correcto es de que ese título esté acorde a lo que es el contenido del artículo, ¿no? En un primer párrafo en el que ustedes tienen que presentar lo que es el problema, bastaría un párrafo nada más. Dos ya es cuando pues necesitamos el segundo párrafo, pero en casos excepcionales, pero suficiente con un primer párrafo, con una o dos referencias es suficiente para presentar el problema. O sea, si por ejemplo ustedes hablan de depresión, el primer párrafo tiene que hablar de depresión y como somos una revista de salud pública, tienes que presentar la epidemiología de la depresión en ese primer párrafo. Y basta una o dos referencias, no necesitamos más. Como dice ahí, un párrafo es una idea. Debe centrarse la idea ahí. Y luego de ese primer párrafo debe aparecer el objetivo al final de ese párrafo, ¿no? Por lo tanto, o sea, presenta el problema y luego dice, por lo tanto, el objetivo de esta carta es presentar tal cosa, ¿no? Más o menos así es como se debe hacer. Luego viene otro párrafo, que puede ser la parte metodológica, en el cual tú describes todo lo que está ahí. Ese es lo básico que debe estar en tu carta: el diseño, la población, la muestra, las variables, procedimientos y el análisis estadístico. Ahora tú dices, pero todo eso, ¿cómo va a entrar en la carta? Si la carta a lo mucho me dan 800 palabras, esto no se puede ingresar. Pues sí se puede. Lo único que tienes que hacer es mencionar, ¿no? Se hizo un estudio transversal en estudiantes de medicina, se hizo una muestra probabilística de 300 y tantos, se incluyeron como variables principales pues a tal variable, tal variable, tal variable, se pidieron los permisos a las autoridades de la universidad y se utilizó el Chicuadra para evaluar las diferencias entre las variables principales. Y nada más, eso es todo. Ya tienes esa primera parte descrita de la metodología y ya está. Y eso solamente es un párrafo, que lo puedes hacer brevemente. Luego, digamos, el tercer párrafo, que puedes presentar resultados. ¿Ya? Resultados descriptivos, nada más. Si es que tienes tu carta de datos descriptivos, pues acá puedes presentar netamente resultados descriptivos. ¿Ya? Si por ahí has hecho un análisis logístico, tu muestra es bastante grande, pues también lo puedes hacer. Incluso actualmente existe lo que se promueve bastante, que es el material suplementario, el open access y todo lo demás, en el cual tú puedes colocar un enlace y puedes decir a través de un repositorio externo que todo lo demás, todas las 2, 3, 4 tablas que has analizado están ahí. Y eso apoya a lo que tú estás presentando previamente en ese párrafo como resultado principal, ¿no? ¿Ya? Y acá, como dice ahí abajo, los principales hallazgos nada más, no que cosas que no aportan a responder el objetivo principal del estudio. Por eso es que hay que tener cuidado con el título, con el objetivo y con los resultados que tú presentes. ¿Ya? Y generalmente siempre se acepta una tabla o una figura, ¿no? Y en la discusión, pues ahí puedes hacer comparaciones con realidades semejantes, estudios parecidos, y puedes utilizar como máximo 3 referencias, ¿no? Presentar brevemente las limitaciones y fortalezas de tu estudio. O sea, yo sé que los estudios tienen un montón de limitaciones, pero basta con que en una carta presentes una limitación o por ahí dos ya, pero así bien breve, suficiente, ¿ya? Pero tiene que ser la principal, no va a ser pues la limitación menos importante, sino la principal limitación que ha tenido tu estudio. Y la fortaleza, pues si es un análisis de Lendes, pues imagínate, es una muestra de representatividad nacional, por lo tanto, los resultados que están presentando acá, de forma preliminar, es lo que está ocurriendo en el Perú. Entonces, esa es la fortaleza del estudio. Y luego, para cerrar, pues las conclusiones, ¿no? Las conclusiones sin un párrafo bien, bien, bien presentado, orientado justamente al cumplir con el objetivo en relación al título y en relación a los resultados. Todo tiene que estar en concordancia para que se pueda publicar como carta. Y pues finalmente, si lo deseas, unas recomendaciones breves en relación a tus hallazgos y lo que es la línea de investigación que se debe continuar. Y finalmente lo que son las referencias bibliográficas, que usted ya sabe que debe ser de Vancouver. Y por favor, yo sé que utilizan gestores de referencia, pero revisen las instrucciones para autores. Todas las revistas tienen ejemplos, cómo esa revista utiliza sus referencias.
todas las revistas no utilizan lo mismo. Si bien es cierto, tienen el estilo Vancouver, algunas ponen, por ejemplo, el nombre de la revista en cursiva, otros le ponen la fecha, otros ponen el nombre completo de la revista. Entonces, tengan eso en cuenta, porque eso no lo va a hacer el editor. Y si ustedes le presentan desprolijamente toda esa sección, el editor va a ver y va a decir, oye, pero esto es como un puntito menos que tiene su propuesta para que sea publicada. Entonces, tiene que tener bastante cuidado en toda la estructura de la carta. ¿Ya? ¿Y dónde publicar? Pues ahí tienen varias opciones para que ustedes puedan publicar su carta al editor. Tenemos Nature, tenemos Lancet, New England Journal, JAMA, Science, y un montón de revistas en las cuales pueden enviar sus propuestas, ¿no? Lógicamente que estas revistas de alto impacto, si ustedes ven acá abajo, esos números que aparecen, son sus factores de impacto. Entonces, eso, por ejemplo, revistas como New England Journal tiene pues 53, Lancet tiene 33, entonces son revistas que la tasa de rechazo es bien alta. Entonces, si uno envía una carta, pues lo más probable es que no sea aceptado, ¿no? Pero pues tenemos también otras revistas, felizmente, ¿no? Pero les pongo este ejemplo porque estas revistas actualmente pues aceptan un montón de cartas al editor. Y ustedes no vayan a pensar, pues, bueno, porque mi carta al editor pues no tiene la suficiente evidencia, pues no puede ser aceptada, ¿no? Si ustedes revisan la producción científica peruana sobre cartas al editor, van a encontrar varias cartas que se han publicado en Lancet y están publicadas como cartas, ¿ya? Entonces, basta con que sea una buena idea y se puede publicar en una revista de alto impacto como la que están viendo ustedes, ¿ya? Y bueno, eso era lo que quería presentarles ahora en esta tarde, doctora, noche. Muchas gracias por su atención y estoy a disposición de ustedes para cualquier pregunta en relación a la ponencia que acaban de presenciar. Muchas gracias. Doctor, una consulta. Eh, Hay algunas cartas que parece que nos deben mencionar que serán del tipo científico, que parecen como si fueran revisiones porque han hecho una pequeña búsqueda en unas bases de datos. Eh, ¿Qué temas se podría presentar en esas cartas? Cuando te refieres a temas, no entiendo. Eh, o sea, esas Específicamente. cartas que parecen como si fuera una revisión narrativa, pero es presentada como carta, que implica que el tema solo da para una carta o que los autores eligieron presentarlo de esa manera. O sea, Mm, mm, a, ya, a ver. pues, Lo que pasa es que tú me dices varias cosas que, por ejemplo, tú me dices una revisión narrativa. Una revisión narrativa es una revisión narrativa. Y me dices tú que se presenta como carta. Si es una revisión narrativa y se presenta como carta, más parecería una carta de opinión, ¿no? Por el contexto. Porque es más o menos eso es lo que es una revisión narrativa, ¿no? Pues no es una revisión sistemática. Entonces, por ahí como que no te entiendo muy bien. Si tú dices un ejemplo así específico, me ayudarías bastante. por ejemplo, había buscado que hay cartas que hablan sobre síndrome de Guillain-Barré asociado con COVID y lo evalúan diciéndolos, o sea, presentando o referenciando algunos ejemplos o evaluando, ¿no? Diciendo que es eh, el posible mecanismo, ¿no? Eh, Eso, por ejemplo, cuando ellos lo presentan, hasta ponen ahí, hemos hecho una pequeña búsqueda en la base de PubMed y Scopus con las siguientes palabras clave y todo eso, ¿no? Esa idea, por ejemplo, de COVID y Guillain-Barré, ¿no se podía presentar como una revisión narrativa o por qué se presentó solo como carta? O mejor dicho, ¿qué temas darían solo para hacer una carta? A ver, si tú haces una investigación completa sobre, no sé, el tema que me planteas, ¿no? Síndrome de Guillain-Barré y COVID, y haces una revisión exhaustiva, ya depende de ti, ¿no? O sea, tú quieres hacer una revisión sistemática o una revisión narrativa. Si es una revisión sistemática, pues debes publicarlo como una revisión sistemática. Si es una revisión narrativa, pues debes publicarlo como una revisión narrativa. Dentro de ese desarrollo de las revisiones, por ahí puedes tener un tipo de dificultades, ¿no? Por ahí, no sé, pues no tienes acceso a la base.
Para mostrar la evidencia correctamente necesitas tener pues, 5 bases, algo así. Pero tú has hecho solamente una base, en cielo, digamos. Algo así, ¿no? Te has quedado chiquitito, te has quedado cortito. ¿Y ahora qué hago con esto? Dices tú. Bueno, como esto no lo van a publicar como un artículo grande, porque la metodología pues tiene limitaciones bien grandes, lo voy a convertir en una carta y lo voy a mandar a la revista a ver si me lo acepta. Entonces, esa es una opción para poder mandar así una carta. Pero si te das cuenta, algo tienen. O sea, hay algo por ahí, algún problema metodológico, pero algo está condicionando a que se presente como una carta al editor. Porque generalmente no se debería presentar como una carta al editor, sino como un artículo original. No sé si por ahí te ayude con esa respuesta. Sí, cierto, muchas gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, doctores. Ah, sí, doctor, acá un participante tiene una pregunta, pero lo está escribiendo porque su micro está apagado. Ya está bien, no hay problema, doctores, no hay problema. Ya, su pregunta es, en el caso de un artículo original y una carta al editor científica, ¿se podría decir que la única diferencia es que la muestra sea pequeña? Eh, si más o menos está orientado a la respuesta anterior, ¿no? O sea, si lo quieres poner así, claro, podría ser, ¿no? Igual, o sea, si tú tienes, o sea, digamos, tú haces un estudio en depresión en estudiantes de medicina. La población de estudiantes es pues 1000 estudiantes. Tú haces tu cálculo de tamaño de muestra y te sale pues a 300, ¿ya? Estamos en pandemia y lo vamos a enviar por cuestionario virtual. Entonces tú mandas tu cuestionario virtual esperando a que te lleguen 300 y te llegan 100. O sea, te llega la tercera parte y sigues enviando tu cuestionario y nadie te responde ya. No, nadie te responde, ya se ha agotado, la tasa de rechazo es bien alta. Ya empiezan los exámenes y bueno, hay un montón de problemas y ya te quedaste con 100 nada más. ¿Qué haces con esos resultados? ¿Mm? Tú dices, uy, pero ya, pues lo dejo ahí. Eh, pues ya depende de ti, puedes hacer una carta al editor presentando esos resultados y quizás lo que tú presentes, lo que has hallado, pues sea algo llamativo. Cuando la prevalencia de depresión en los estudiantes es del 20%, quizás tu resultado es del 40-50%, ¿no? Y eso es un dato que quizás sea diferente a lo que previamente se está dando a conocer. Entonces, sí es importante que se dé a conocer, que se publique. ¿Cómo lo haces? Pues a través de una carta al editor, ¿no? Lo escribes bonito, presentas tus datos, es tu tablita, pero tienes que reconocer bien grande en un párrafo la limitación que no has llegado a tu muestra mínima. Tienes que decirlo, porque si no lo dices, la revista va a agarrar y te va a decir, oye, pero acá dice que tú muestres tanto y tú ni siquiera reconoces la limitación. En primera nomás te la rechazan. ¿Ya? Entonces, pero si lo reconoces,
y lo escribes así bonito, como diciendo, pues mira, pese a esto, nuestros resultados son relevantes porque se ha encontrado mayor frecuencia que otras series, por eso es importante que esto se dé a conocer, algo así, ¿no? Quizás puedan publicarse, ¿no? Pero tienes que reconocer esa limitación. ¿Ya? Más o menos, creo que ese era el sentido de la pregunta, si es que no me equivoco. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Creo que no hay más preguntas, doctor. Ya está bien, no hay ningún problema. Entonces, doctores, muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto, en realidad, estar esta noche más o menos compartiendo este tema de las cartas al editor. Y solamente decir de que los estudiantes de medicina están, creo, en la capacidad para poder generar no solamente cartas al editor, sino también artículos de buena calidad, artículos completos, artículos científicos que se deben publicar como artículos originales, ¿ya? Traten un poco de quitar ese estigma de que no, pues, ese estudiante no debe no debe publicar o debe publicar al menos con un investigador senior o con un investigador ya que tiene experiencia, ¿no? Los estudiantes también tienen todas las capacidades para poder publicar artículos originales, cartas al editor, ¿no? En realidad es algo que sí los insto a que ustedes puedan promover y empezar a generar trabajos originales que aporten a la evidencia y con temas importantes relacionados a la investigación. Entonces, ha sido un gusto, doctores, me despido y muchas gracias por la invitación. Nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego. Doctor, muchas gracias también por su ponencia y se le enviará a su correo el certificado de su participación en esa actividad. Muchas gracias. Ok, Hasta luego, doctores. muchas Cuídense. gracias.